¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición del Simposio de Biomateriales Poliméricos en esta modalidad virtual. En esta tercera edición, pues tendremos la participación de investigadores de talla internacional, tanto de los países de Italia y de México. A lo largo de estos 2 días de simposio, los expositores nos compartirán sus conocimientos y el resultado de sus investigaciones en el campo de la ciencia, tecnología, de los biomateriales poliméricos. Pues bien, sin más preámbulo, voy a dar el uso de la palabra al doctor Víctor Reina. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Madera. Muy buenos días, jóvenes universitarios, investigadores y público en general. Muchas gracias por su participación en esta tercera edición del simposio. El mecanismo para la obtención de la constancia del evento será mediante el registro en el link que será presentado en el chat durante la transmisión, el cual mencionaremos en su momento. Cualquier duda o comentario nos los pueden hacer llegar a los correos de contacto que se presentaron en el cartel o en el chat de la transmisión. Le cedo la palabra, doctor Madera. Muchas gracias, doctor Reina. Pues bien, para acompañarnos en esta inauguración de esta tercera edición del simposio, nos acompaña la doctora Graciela Cairejo Vera, directora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, quien nos va a dirigir unas palabras e inaugurar el evento. Doctora Caire, buenos días. Hola, buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ya la tercera edición del Simposio de Biomateriales Poliméricos. Pues sí, al igual que en las otras dos ediciones anteriores de este simposio, pues este evento tiene el propósito de compartir justamente la experiencia y los hallazgos más recientes del trabajo de investigación científica y tecnológica de las académicas, los académicos nacionales y además extranjeros en los campos de la ciencia, de la tecnología y de todas estas aplicaciones de los biomateriales poliméricos justamente. Entonces, bueno, esta iniciativa es organizada por nuestra institución, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y nos sentimos muy honradas y honrados porque en esta edición participan instituciones importantes como es la Universidad de Perugia en Italia, nuestra querida Universidad de Sonora, el Centro de Investigación en Química Aplicada, el SICA, y el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, pues que son instituciones hermanas, centros públicos CONACYT, al igual que el CIAD. Muchas gracias por la participación que tendrán en este evento. Y bueno, las y los expositores invitados en esta edición del simposio son personas investigadoras que desde sus instituciones desarrollan tanto investigación básica como aplicada, y pues les agradeceremos que se tomen el tiempo para hacer la difusión de sus investigaciones a la comunidad académica tanto de nuestro país, México, como pues del extranjero que hoy nos acompañan. Y también hoy en día, pues hay que considerar que el acceso universal al conocimiento es un elemento fundamental para el progreso de nuestras sociedades, ¿verdad? Una de las tareas que corresponde realizar a las personas investigadoras es justamente divulgar la ciencia, con lo cual damos articulación a las capacidades humanísticas, científicas, de desarrollo tecnológico, incluso de innovación. Esto pues con la finalidad de dar solución a alternativas a los problemas y alternativas justamente a los problemas nacionales estratégicos que tenemos en nuestro país y en general en nuestra sociedad. Y bueno, nosotros como CIAD y como Centro Público CONACYT participamos de manera activa a través de este simposio en fomentar la divulgación de la investigación y el conocimiento científico a la sociedad, y con ello pues la idea es que coadyuvemos a la apropiación social del conocimiento y de la ciencia. Entonces, finalmente, yo quiero reconocer a nombre de nuestra institución, el CIAD, al comité organizador de este evento y a las personas colaboradoras que han hecho posible que este tercer simposio de biomateriales poliméricos hoy sea una realidad. También mi reconocimiento al doctor Madera, que está liderando en buena medida por parte del CIAD de este congreso. Enhorabuena y mi felicitación. Y dicho lo anterior, pues voy a proceder a declarar formalmente inauguradas
las actividades académicas del tercer simposio de biomateriales poliméricos, siendo las 9:16 del martes 4 de junio de 2024. Les deseo mucho éxito para todas las actividades y deseo que de este encuentro virtual pues se concreten colaboraciones virtuosas entre los y las participantes. Y aquí estamos a la orden. Enhorabuena y gracias por su presencia. Muchas gracias, doctora Graciela. Adelante, doctor Víctor. Para dar inicio con la primera presentación del día de hoy, que estará a cargo de la profesora María Carla Marco Tulio, quien está adscrita al Departamento de Ciencias Farmacéuticas de Perú y Italia. Es licenciada en Química y Tecnología Farmacéutica obtenida en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Perú y Italia. En el 2014 fue nombrada como profesora titular en Botánica. Del 2005 a la fecha es profesora asociada en Biología Farmacéutica de la Universidad de Perugia. Ha sido investigadora en el Instituto de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Perugia, en el área de aislamiento, determinación estructural, modificaciones y síntesis de compuestos naturales. Es responsable del grado en farmacia, así como el grupo de fitoquímica del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Perú. Es miembro del Comité de Coordinación de la Licenciatura en Farmacia y del 2014 a la fecha es supervisora del Marco Internacional Cultural y Científico firmado entre la Universidad de Perugia y la Universidad de Sonora. Es miembro del Consejo Científico del Programa de Doctorado en Biotecnología y su campo de investigación son el análisis químico de plantas medicinales tradicionales mediante separación guiada por bioensayos, control de calidad de fármacos crudos y desarrollo de nuevos disolventes de extracción. Tiene más de 130 publicaciones en revistas de alto impacto, con más de 100 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Además, 2 capítulos del libro. Es índice H32, con más de 3.290 citas, y en esta ocasión nos presentará la ponencia titulada Myristica Fragrance and Coriandrum Sativa, Essential Oil y Using Choline Chloride-Based Nails. Thank you very much, Professor Maria Marco Tulio. You can start with the presentation, please. Thanks. Thanks, first of all, to the organizing committee that invited me to share with you some of our results obtained using Nadesis as a co-solvent for the preparation of Myristica Fragrance, Nutmeg, and Coriandrum Sativum, coriander essential oil. Next slide, please. Nadesis were discovered in 2011 at Leiden University by Professor Verport and Professor Choi, when they noticed that first primary metabolites largely present in plant cells can form a third liquid phase besides the aqueous and the lipid phases already known. And they called these liquid natural deep eutectic solvent, NADES. Next slide, please. And immediately, Nadesis attracted the attention of phytochemists as they are able to destroy plant lignocellulosic cell wall, allowing in this way an easier release of plant metabolites, and in this way increase the yield of the extraction. And this yield can be further increased if we use ultrasounds or microwave assisted procedure. Next one. Immediately, Nadesis emerged
as a new biodegradable, sustainable green solvent that show a lot of pros. They are easy to prepare, they are low cost, they have a low toxicity, they have a high thermal stability, they have a great tunability. That means that we can build different NADESs for different compounds that we want to extract. They show very few counts, and mostly they are due to their low volatility. So sometimes it's difficult to separate them from the extracted material. And they have even a high viscosity, and this can be detrimental for the extraction process. But viscosity can be decreased if we increase the temperature of the process. And next one. In weight. This because the most common NADESs, next one, are the most used are hydrophilic NADESs that are usually built up by the hydrogen bond formation between an acceptor that can be a common quaternary ammonium salt like choline chloride, betaine, and a hydrogen bond donor that can be an amino acid, a sugar, a polyol, an amine, an organic acid, and so on. So of course, if the NADES is formed by the hydrogen bond formation, too much water can compete with HBA and HBD and can destroy the structure of NADES. Next one. The three most common methods for NADES preparation are the freeze drying, in which the solution of the components is just lyophilized. Next one. The heating and stirring, that perhaps is the most used, in which the components of NADESs are just heated, even at up to 80 degrees, until a clear liquid is formed. And next one, the third one, is the evaporating method. That is very easy. We just evaporate the solution of the components at 50 degrees using a simple rotovapor. Next one. When we started in working with NADESs, in the literature there were already several examples, several papers dealing with the use of NADESs as extracting solvent from different plants of different metabolites, especially polyphenols. Next. But there were very few examples about the use of NADESs as a co-solvent for the preparation of essential oil. So, next one, we thought it could be interesting to test some choline chloride-based NADESs on the extraction yield, but above all on the composition of Myristica fragrans and Coriandrum sativum essential oil preparation. So we prepared our NADESs with a 40% water inside to decrease the viscosity. Then we checked their formation, their stability, their viscosity, and then we use them for the pre-treatment of our plant material. Then we hydrodistill the oils, and we
check the results. Next one. We started from with Myristica fragrance. Myristica fragrance essential oil is formed by monoterpenes and monoterpenoids, but the most abundant compounds in the oil are phenylpropenes, such as saffrol, myristicin, elimacin, and so on. Now, some of these compounds today are regarded as toxic. For example, saffrol is regarded as carcinogenic, and many of these phenylpropenes in vivo can be transformed into amphetamine-like compounds. So a few years ago, next one, we tested the use of ionic liquids that are other green solvents, are regarded as green solvents, in the preparation of Myristica fragrance essential oil. And we noticed that ILs were able to increase the yield of extraction, but in the meantime, they were able even to decrease the toxic component of the oils. So we thought it could be interesting, next one, to see if using choline chloride as based nadaces, we could obtain the same results. So we prepared 5 different nadaces using fructose, glucose, glycerol, citric and tartaric acids as hydrogen bond donors in a 1:1 ratio with choline chloride. Next one. And for their preparation, we used, in this case, the evaporating method. It's easy, it's safe for nadaces, it's low cost, and so we decided to use this very common method. Next one. After the preparation of our nadaces, we use them for the pretreatment, ultrasound-assisted pretreatment, 30 minutes, 50 degrees, using a 1:5 plant-to-nades ratio. Then we added water, and we hydrodistill the oil using a Clevenger-type apparatus for 2 hours. Previously, we performed a series of experiments using just water, so a traditional hydrodistillation, changing plant to solvent ratio, changing distillation time. These were the best condition, and the oil that we obtained by water hydrodistillation of the essential oil, in this way, was used as a reference. Next one. Okay, yields. As you can see from this slide, all the nadaces that we use, except the choline chloride fructose, were able to significantly increase the yield of the extraction. In particular, acidic nadaces, choline chloride citric acid and choline chloride tartaric acid, were the best performing. This was not a great surprise because it had been already reported that acidic nadaces are the best in destroying plant cell wall. Choline chloride citric acid allowed an increase of 44% of the yield. Next slide. Now, if we look at the composition, more or less all the nadaces that we used decrease the amount of the toxic, the blue bars, of the toxic phenolics, increasing the amount of the terpenoidic fraction, but only the acidic nadaces
were able to significantly decrease the amount of the phenylpropynes. Next one. And if we look deeper inside the composition of the essential oil, we notice that the compound that was less present in these two oils was myristicin. But on the other hand, we can see on the right, in the obtained oil, we notice the presence of other compounds that were not present in the reference oil. For example, methyl isoeugenol. We notice an increase of trans isoeugenol. So what we concluded at this point was that NADESs, as ionic liquid before, were not only able to increase the yield of the extraction of the preparation of essential oils, but they were even able to modify the composition, giving an oil with less toxic components. Next one. At this point, we turn our attention on the preparation of coriander essential oil. In this case, we used as HBDs urea, glucose, glycerol, and citric acid. And we played, next one, with the ratio among HBA and HBDs. 1 to 1, 1 to 2, and so on. And we obtained 20 different NADESs. Next one. In this case, we checked the possibility to decrease the time for the preparation that is that using the heating and stirring method could be quite long, reduce using ultrasounds. And all our NADESs were prepared in 30 minutes, 80 degrees, using a ultrasound bath. Next one. Even in this case, all our NADESs were used for the pretreatment, 30 minutes, 25 degrees, 1 to 5, the ratio between the plant material and NADESs. Then we added water and we hydrodistilled for 4 hours. Even in this case, these extraction conditions were set after a series of preliminary experiments used just done using just water. Next one. Okay, as you can see from these slides, in this case, not all the NADESs were able to increase the yield of the extraction. For example, using choline chloride glucose, just N5, that is choline chloride glucose 3 to 1. Not all the acidic NADESs this time was the best performing, only choline chloride, citric acid 1 to 1. But the best one was choline chloride urea 1 to 1 that significantly increased the yield of the extraction of a 23%. Next one. At this point, we decided to test if it was possible to optimize, further optimize the extraction yield of coriander essential oil. So we used a DOE, a design of experiment
3-level 4-factors custom design to see which were the most influenced parameters and which were the condition, the best condition to get higher yields. And we used as independent variable NADES ratio, pretreatment temperature, pretreatment time, and water percentage. We performed 27 experiments, and next one. The software told us that while water percentage, plant to NADES ratio, and temperature of the treatment were really influent on the yield, time was not. So we decided to perform an optimized experiment using 1:4 as a plant to NADES ratio, 40 degrees, 30% water, and of course, if time was not important, we set at minimum 30 minutes. Next one. In this way, we obtain an optimized oil with a further increase of the yield of 15%. Next one. So overall, in this way, using choline chloride urea 1:1 and these optimized conditions, we obtain an overall increase of the yield of 53%. But what about the yields? Next one. What about the composition? Now, coriander essential oil is formed by monoterpenes, monoterpenoids, and among monoterpenoids, linalool is the most abundant. It accounts sometimes even for the 80% of the total components of the oil. Next one. And linalool is present in coriander essential oil as a mixture of the two enantiomers. S plus linalool is in our reference oil was mostly the 90%. So we had a very few amount of the R minus the other enantiomers. Next one. When we checked the composition of all the essential oils that we obtained, we immediately, through PCA, so principal component analysis, we immediately saw that while the neutral NADESs gave essential oils with a composition close, very close to the one that we had with the reference oil, acidic NADESs from N16 to N20 gave oils with a completely different composition. Next one. As you can see, acidic NADESs dramatically decrease the percentage of linalool inside the oil and increase the amount of alpha terpineol, increase the amount of limonene. Next one. And we thought that this change could be due to the
extremely sensitive nature of linalool. Linalool is a tertiary allylic alcohol, and we thought that the acidic medium created by citric acid could generate the formation of a carbocation, an allylic carbocation that can give rise to different compounds such as alpha-terpineol, limonene, but even other compounds that were not present in the traditional, in the other oils, for example, mycénol, and so on. And of course, if this hypothesis was correct, the formation of the carbocation could change the enantiomeric fraction of linalool. Next one. So we checked the enantiomeric fraction of all our oils. And as you can see from this slide, while the neutral NADESs gave oils with an enantiomeric fraction similar to those of the CO, the reference oil, using acidic NADESs, we almost had the racemization of linalool. And this is possible only if a carbocation is formed. So, next one, what we can conclude. NADESs are really very important and very performing co-solvent for the preparation of essential oils. They really can increase the yield of extraction. Acidic NADESs are usually the best extracting solvents, as it has been reported in the literatures. Not always, but very often. But what we have to pay really great attention when we use acidic NADESs. We have to pay attention to the composition. If in the starting essential oil there are sensitive, acidic sensitive compounds, we can obtain completely different essential oil with a different taste, with a different flower. Okay, next one. So what we are doing now, we continue in studying NADESs in phytochemical processes. We are going to study other linalool-rich essential oils, for example, lavender essential oil or rosewood. It is Palisandro essential oil, in which usually we have a reverse enantiomeric fraction. We, of course, want to test all the essential oil that we prepared and we are going to prepare to see if their biological activities can be influenced by the action of NADESs. And what we wanted even to see is follow and one of the principles of the green chemistry that is reduce waste. So we are studying what happened inside the water, the residue obtained after the hydrodistillation. See if we can use these residue for other and different purposes. Next one. At the end of this presentation, of course, I want to thank all my co-workers
Professoressa Lanari, that is an organic chemist, and she was involved in this project in the study of the stability, the viscosity of nadaces. Professoressa Zadra supervised all the GCMS work, but I want to thank students that were involved in this project, Rima and Francesca Negro, that work on Myristica fragrance essential oil, Francesca Carbonella and Amedeo, who work on coriander, and Samir. Sam is my PhD student that is involved in all the projects that we are studying now about nadaces. Next one. And of course, I want to thank you, all of you, that for your kind attention. Thanks. Thank you very much, Dr. Marco Tullio. Very interesting talk about your research that you are conducting in your university. Now we are going to make some questions. Yes, we are going to open the comments. Yes, thank you very much for your questions. Okay. Yes. Let me start with one question. Yes. About the use of NADES, for example, to extract compounds from agro-industrial wastes. Have you used this kind of compounds, for example, for the extraction? Okay, not yet. What we are studying now is the use of nadaces for example, waste of artichoke leaves. We are trying to study nadaces for the extraction, especially of polyphenols from common industry wastes, hoping that the extract, because this is one of the problems, that at the end you have nadace extract of polyphenols. You cannot separate polyphenols, for example, from nadaces. So we have to find nadaces that can be used as extract, even for example, for nutraceutical purposes. So we are working on several, because of course, first of all, it's important the toxicity of the extract. So we are working even with biochemists and pharmacologists to test the toxicity of the extract. Exactly. Okay. Thank you very much for your answer. You're welcome. Yes. About the use of NADES, I watching your presentation that you are using, for example, ultrasound to be complementary during the extraction process. Do you have reference, for example, to use of NADES with other emerging technologies, for example, microwave, simultaneous ultrasound, or any other technology, emerging technology? Okay, I mean, ultrasounds and microwaves now are used quite often, both for the preparation of nadaces and both for the extraction processes, because they increase a lot the extraction. They are very effective on increasing the yield of extraction, not only about essential oil, but
commonly they can increase the extraction yield. Yes, they are quite often coupled NADESs and ultrasounds and microwave procedures. Okay, thank you. That's something interesting because the emerging technologies could be used in combination with this kind of substances like cannabis. Okay, let me see the comments. Yes, please. Emilio Parra, he asked you this following question. Uh, what are the biggest challenges to standardize an extraction method from natural products to try to always obtain the same compound profile? Interesting question, Emilio. Thank you. Okay. I think that when what is our experience that if we standardize the extraction procedure, it's even the composition of the extract is almost standardized. So there isn't a great difference between two extraction using the same NADESs. It's not perfectly the same, but what is my experience that the standard deviation of different compounds inside the extract is not that high, no, is not that big. So we are quite confident about the use of NADESs as extracting solvents. Okay, thank you, Doctora Maria. Okay, we have time for one questions. If the audience want to formulate the question, you can write down in the chat, please. Okay. Okay. Any application for particular disease, for example, that your compounds have been tested before? Excuse me, I didn't hear you. Okay. We have one question from the audience. Okay. Edna Avila question. In your experience, what is the best method to separate NADES from the extracted compound? Repair phase or cartridge? It's quite difficult. It's usually by not by reverse phased, but using special resins. I don't know if it's, but it's quite difficult. So most of the papers deals with the use of the whole extract. We are trying. we just started in try to see if it's possible to maybe destroy NADESs and extract the solvent, but this is only if the polarity of the compounds that we extracted it's really different. For polar compound, it's very difficult to separate NADESs and extract. So this is a challenge. Find a NADES that is not toxic and that can remain in the extract, that can be used as well, the whole extract. For example, in the cosmetic field, there are several examples in which the whole extract is used for cosmetic formulation, finding the component that can be safe for the skin,
They are just, there is an industry that is a cosmetic industry that is Gattefossé that already sells cosmetic products with the all extract. Oh, that's right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for your answer. You're welcome. Okay. We are going to have, we have any other question from the audience, please? Okay. Okay. That's enough interesting technology that you are using for extraction of active compounds for many applications. But I was asking you about the application of the compound that you have extracted with this technology have been using in a particular disease or something, or like Yeah, I mean, is an increasing. I mean, it's in a great interest because they are trying to use NADES as delivery systems for pharmaceutical compounds, for example. So it is a field that is, expanding. And every year we see that in the literature there are more and more papers dealing with the use of NADES. Of course, as I told you before, we have to be careful in studying the toxicity of NADES, but they have, in general, they have a low toxicity. toxicity. Honey is a natural deep eutectic solvent. Honey is seen as a natural eutectic solvent. So I think that is an interesting field for the phytochemists. Thank you, Dr. Marco Tulio. You're welcome. You have in the chat we have a congratulation from Marian Garcia. It's a great conference, she said. Thank you, Marian. Thanks a lot. Thanks to you. Thanks to everybody is involved in this symposium. Thanks. Thank you. Okay. Con esto terminamos la sesión de preguntas de la conferencia de la doctora Marco Tulio. En breve vamos a tener al doctor Víctor Reina aquí. Thank you very much, Professor Maria Carla. Thank you for your presentation. Me permito leer la constancia. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo otorga la presente a María Carla Marco Tulio por el trabajo titulado Boosting Magistica Fragrance en Coriandrum Sativ Essential Oil Using Choline Chloride Based NADES, presentado en la tercera edición del Simposio de Biomateriales, la cual se expide en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, con la fecha de 4 de junio del 2024 y firmada por la doctora Graciela Caire Cubera, directora de General de Estudiantes. Thank you very much. Thank you. Bueno, con esto damos por terminado la primera intervención y como recordatorio para quienes se están uniendo en este momento a la transmisión, las constancias de participación del evento serán controladas mediante un registro en el link de asistencia, el cual en este momento se está activando para su registro y será colocado en el chat. Una vez esto, pasamos a la segunda ponencia del día de hoy. Les doy la palabra, doctor Madera. Muchas gracias, doctor Víctor Reina. Pues bien, vamos a continuar con
con las presentaciones del día de hoy y pues continúa en esta orden el doctor Heriberto Torres Moreno, y él nos va a dar la siguiente conferencia. Pues bien, voy a dar un pequeño información de su semblanza del doctor Torres. El doctor Torres es profesor investigador de tiempo completo por la Universidad de Sonora, labora en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas Agropecuarias del campus Caborca. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, tiene perfil PRODEP. También es miembro de diferentes asociaciones, es también editor de revistas internacionales, por mencionar algunas: Egyptian Journal of Medical Human Genetics, Journal Frontiers in Veterinary Science, and Peer Review Journal, solamente por mencionar algunas. El doctor Torres Moreno también ha sido distinguido con diferentes premios, como investigador distinguido por la Universidad de Sonora por diferentes periodos. También ha sido maestro distinguido por esta institución, así como por el gobierno de Caborca. También es representante, ha sido representante, mejor dicho, de la delegación mexicana en la Exposición de Ciencias Internacionales en diferentes lugares, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos y también en Fortaleza, Brasil. Sin duda, la trayectoria del doctor Torres Moreno ha sido, pues, le ha permitido tener más de 30 publicaciones en revistas indizadas a nivel JCR. También ha dirigido más de 20 estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, a niveles de licenciatura y de posgrado. Sin duda es un currículum bastante lleno en lo que nos presenta el doctor Torres, y por supuesto nos da mucho gusto que nos acompañe en esta plática en la cual pues nos dictará lo que son los desafíos y en el desarrollo de nuevos agentes farmacológicos. Pues bien, vamos a hacer el uso de la palabra al doctor Heriberto Torres y le agradecemos mucho que haya aceptado y nos acompañe en esta sesión, doctor Torres, muy amable. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este tercer simposio de biomateriales poliméricos. Antes de iniciar la conferencia, me gustaría agradecer profundamente al comité organizador, quienes amablemente me hicieron la invitación para participar con esta conferencia, al doctor Tomás Madera y al doctor Víctor Alonso Reina Urrutia. Bien, para dar inicio a la presentación que he preparado para ustedes el día de hoy, que lleva por título Desafíos en el desarrollo de nuevos agentes farmacológicos. En la primera parte de la presentación haremos un análisis acerca de los retos a los cuales nos enfrentamos los investigadores y la industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos, y en la segunda parte de la presentación mostraré algunos de los resultados que hemos obtenido en el grupo de investigación en este último periodo en el laboratorio. Bien, para dar inicio, es importante mencionar que en los últimos años el promedio de vida de la población mundial ha ido incrementando. De la misma manera, el número y la proporción de adultos mayores ha incrementado en proporciones realmente considerables. Las estadísticas nos dicen que para el año 2050 el porcentaje de la población mayor de 60 años se duplicará. Esto pone de relieve que los fármacos serán cada vez más importantes y la frecuencia de su consumo también se incrementará en esa medida. Esto podrá tener entonces repercusiones a nivel ambiental y a nivel poblacional, ocasionando afectaciones a nivel reproductivo y propiciando la aparición de resistencia a los antimicrobianos. De manera paralela, el uso global de medicamentos en los últimos 10 años también se ha incrementado en proporciones considerables, principalmente en los mercados emergentes, donde las dosis diarias definidas per cápita, particularmente para el tratamiento y control de enfermedades crónico no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que dicho sea de paso, fueron causantes de más del 70% de las muertes para el año 2019. Debido a la importancia de los fármacos que han tenido y que seguirán teniendo en los próximos años, a nivel mundial, los investigadores han planteado una serie de desafíos
y de la misma manera se han delineado una serie de principios que pudieran impactar de manera positiva en el desarrollo sostenible de los fármacos, lo cual lo discutiremos a continuación. Como bien es sabido, muchos de los fármacos tienen un impacto a nivel ecológico y ambiental. Entre el 30 y 90% de los fármacos que se consumen a través de la vía oral son eliminados como ingredientes activos al ambiente, ocasionando acumulación de ellos y afectando especies marinas y acuáticas. Otros fármacos como el diclofenaco, que suelen acumularse en las canales de las reses, pueden ocasionar la muerte de otras especies. Y fármacos como el naproxeno, que al estar expuestos a la radiación ultravioleta se degradan y ocasionan la aparición de compuestos que son aún más tóxicos. Aunque se han conseguido importantes avances en técnicas de biorremediación para eliminar los fármacos del ambiente, es importante generar avances en esta área, y los biomateriales poliméricos tienden a ser una alternativa importante para erradicar los fármacos que son acumulados a nivel ambiental. De la misma manera, alrededor del 50% de los fármacos que se distribuyen y se comercializan a nivel mundial provienen de plantas medicinales. Algunas de ellas pueden estar clasificadas como especies en riesgo o en peligro de extinción. Por ello, la utilización del cultivo de tejidos pudiera ser una opción importante para conseguir la obtención a gran escala de los ingredientes farmacológicamente activos. Por otra parte, se ha propuesto que la atención médica debe ser enfocada a las necesidades clínicas que hasta el momento son insatisfechas, o aquellas enfermedades que son mortales o potencialmente incurables, o aquellas que han generado o que generan resistencia a las terapias. Una opción para remediar esta situación es la utilización del reposicionamiento de fármacos para enfermedades raras, haciendo uso de herramientas computacionales donde se puede obtener un nuevo uso para fármacos ya existentes. Por otra parte, es bien sabido que durante el proceso de síntesis o durante el descubrimiento de fármacos se utilizan una gran cantidad de disolventes. Por estos motivos, la utilización de métodos como la química de flujo o la química bioinspirada, o el uso de herramientas computacionales para predecir reacciones químicas en una computadora, pudieran tener un impacto positivo en la reducción de la cantidad de solventes utilizados y con ello reducir también el impacto ambiental. De la misma manera, los platinoides, que son un grupo de elementos que se utilizan cotidianamente para la síntesis de compuestos, son recursos limitados, por eso utilizar fuentes alternativas es una opción. De la misma manera, los datos actuales han demostrado que la industria farmacéutica genera una huella ecológica importante, incrementando la proporción de gases que ocasionan efecto invernadero. Por lo tanto, hay que poner también atención en ello para reducir estos agentes contaminantes, sobre todo en la fase de descubrimiento de fármacos, que suelen utilizarse una gran cantidad de disolventes. Por otra parte, la inteligencia artificial y el Big Data proporcionan herramientas importantes para propiciar la aceleración en el descubrimiento y desarrollo de fármacos. Gracias a la inteligencia artificial y las herramientas predictivas, se puede predecir los parámetros físico-químicos de los compuestos, conocer su farmacodinámica y su farmacocinética, lo cual tendría un impacto positivo en la aceleración del desarrollo de fármacos y en la reducción del número de experimentos. También se ha propuesto que las enfermedades deben atenderse específicamente enfocándonos en la raíz de la enfermedad. Se sabe que del arsenal terapéutico que se utiliza en la actualidad, muchos de los fármacos actúan a través de la disminución de los síntomas de las enfermedades. Sin embargo, son pocos los fármacos que logran curar de fondo las patologías. Por este motivo, el uso de algunas nuevas opciones terapéuticas como los RNA mensajeros
que pueden ser utilizados para el desarrollo de vacunas o de anticuerpos monoclonales, o la técnica o la estrategia PROTAC, que utiliza quimeras dirigidas a proteólisis, que a diferencia de los fármacos antineoplásicos, por dar un ejemplo, que tienen la capacidad de modular blancos terapéuticos, esta opción terapéutica marca blancos farmacológicos que son proteínas y propician su degradación. Una opción también que logra corregir la enfermedad de fondo y que en la actualidad se está trabajando bastante para disminuir la especificidad y con ello incrementar la eficacia terapéutica es el CRISPR-Cas9, que consiste en la remoción de genes afectados y en su lugar sustituirlos por insertar genes sanos, ¿no? Por otra parte, el paradigma actual predominante en la búsqueda de nuevos fármacos se basa en el análisis de los compuestos sobre ligandos selectivos. Técnicas como la farmacología de sistemas cuantitativos propone que al investigar un nuevo agente o un prospecto de agente farmacológico, a través de las herramientas computacionales se puede predecir cómo este compuesto puede interaccionar y modular diferentes blancos terapéuticos y con ello tener un mayor conocimiento sobre cómo ese compuesto se va a comportar en un organismo vivo y tener resultados con un mayor impacto translacional. Por último, la medicina de precisión o medicina del futuro es otra de las herramientas que también se ha propuesto. El impacto de esta herramienta reduciría el uso ineficaz de medicamentos. La medicina de precisión es basada en la premisa de que es importante primero conocer el background genético del paciente y con ello seleccionar el fármaco que sea más apropiado para combatir o erradicar dicha enfermedad. Con esto se pone de manifiesto entonces que en la actualidad existen diferentes retos para los investigadores y para la industria farmacéutica en el desarrollo de fármacos. En el grupo de trabajo, en los últimos años, nos hemos dedicado al estudio de plantas medicinales del estado de Sonora, el estudio de sus compuestos, sus extractos, sus fracciones activas, siguiendo una estrategia experimental, como lo podemos observar aquí en la diapositiva. Investigamos primero los extractos de las plantas, aislamos los compuestos y los caracterizamos por resonancia magnética nuclear o espectrometría de masas. Acompañado también de las herramientas in silico, podemos predecir las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los compuestos. Posteriormente pasamos a validar esos modelos utilizando estrategias in vitro para pasar posteriormente a los ensayos preclínicos en animales, y esto viene acompañado del desarrollo de formulaciones, donde en esta última etapa hemos estado trabajando también con los biomateriales. Ahora bien, voy a presentar a continuación dos ejemplos en concreto de algunos de los avances que hemos generado en el grupo de investigación. El primero de ellos es con un grupo de moléculas llamadas cucurbitacinas, donde la doctora María Carla Marcotulio ha sido partícipe de esta investigación, que ya hemos colaborado y hemos tenido colaboraciones muy fructíferas con su grupo de trabajo. Ahora, para ponernos un poco en contexto, el cáncer de mama es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de células que proliferan de manera descontrolada en el tejido mamario. De acuerdo al origen de esas células cancerosas, el cáncer de mama se clasifica en ductal, si las células tumorales se desarrollan en los ductos; lobulillar, si el desarrollo se da en los lóbulos, que son los que producen la leche en las mamas; y el cáncer inflamatorio se caracteriza cuando la paciente presenta inflamación, enrojecimiento y dolor en el tejido mamario. Una vez que se hace el diagnóstico del cáncer, uno de los puntos importantes a nivel clínico es la estratificación molecular del tumor. Para ello se busca o se mide la expresión de diversos receptores, como lo son el receptor de estrógenos, receptor de progesterona y el receptor del factor de crecimiento epidérmico. De acuerdo al perfil de receptores del tumor, el cáncer se clasifica como luminal A cuando hay presencia de ambos receptores hormonales y el receptor HER2 es negativo, luminal B
cuando tenemos los receptores hormonales y el HER2 puede ser positivo o negativo, el HER2 positivo o enriquecido cuando los receptores hormonales están ausentes y el HER2 es positivo, y triple negativo cuando el tumor no expresa ninguno de los receptores. De acuerdo a la clasificación, el cáncer puede tener un buen pronóstico o un peor pronóstico. Actualmente existen diferentes tratamientos para el cáncer de mama, donde podemos mencionar la cirugía, la radioterapia basada en la utilización de radiación ionizante, la terapia hormonal, donde se utilizan particularmente moduladores selectivos del receptor de estrógenos, y la quimioterapia, donde el Taxol es el quimioterapéutico más utilizado a nivel mundial. Basándonos en estos antecedentes y que el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia y mortalidad en las mujeres a nivel mundial, en el grupo de trabajo hemos dedicado nuestros esfuerzos o gran parte de nuestros esfuerzos al estudio de estas dos moléculas, la cucurbitacina 2B y la quinoína A, que son dos compuestos triterpenoides esteroidales con algunas diferencias estructurales entre ellos. Por ejemplo, la cucurbitacina 2B presenta un grupo carbonilo en el carbono 22, a diferencia de la quinoína A, que presenta un grupo hidroxilo. La cucurbitacina 2B carece de un doble enlace entre el carbono 23 y 24, mientras que la quinoína A presenta una doble ligadura. Una tercera diferencia es que la cucurbitacina 2B se encuentra doblemente hidroxilada en el carbono 2 y el carbono 3, mientras que la quinoína A carece del grupo hidroxilo en el carbono 2. Estas diferencias estructurales entre ambas moléculas también ha propiciado que cuando hacemos los estudios hay diferencias también en la actividad, aunque los mecanismos generales de ambos compuestos son similares. Previamente en el grupo de trabajo hemos demostrado que ambos compuestos inducen actividad antiproliferativa y apoptótica en diferentes tipos de células de cáncer. Muchos de o la mayor parte de los estudios que hemos hecho han sido enfocados en la línea celular HeLa, donde se ha demostrado que este efecto antiproliferativo y apoptótico se asocia a la inhibición de un factor de transcripción que se sobreexpresa en el cáncer de cervix, que es la proteína STAT3. Este efecto antiproliferativo y apoptótico también se ha asociado a la capacidad de ambos compuestos de inducir arresto del ciclo celular y daño a nivel del DNA. Tomando como base estos antecedentes, en un estudio reciente que realizamos, donde participó la estudiante de maestría Beatriz Salcido González, evaluamos el efecto de los compuestos sobre un panel de líneas celulares de cáncer de mama. En primera instancia, para demostrar el efecto de los compuestos sobre estas líneas celulares, y en una estrategia donde hicimos una combinación de los compuestos con la radiación ionizante. Evaluamos la capacidad radiosensibilizadora de ambas cucurbitacinas. Cabe señalar que un agente radiosensibilizador es un compuesto que hace más sensibles a las células a la radiación, lo cual en una terapia farmacológica se ve traducido en la reducción de las dosis del agente quimioterapéutico o del compuesto y de las dosis de radiación, lo cual entonces mejora la eficacia y reduce los efectos adversos en el paciente. En esta investigación se demostró que ambos compuestos reducen de manera importante la proliferación de las líneas celulares MCF7 y T47, ambas células de cáncer del tipo luminal A. Observamos también que ambos compuestos reducen la proliferación de la línea celular triple negativo, MDA-MB231. La actividad más importante la observamos sobre las líneas celulares del tipo luminal A. Una vez que demostramos el efecto antiproliferativo, combinamos el efecto de los compuestos con la radiación ionizante. Y para ello utilizamos diferentes dosis de radiación, que fueron 2, 4 y 10 grays. El mayor efecto se observó en la combinación de la IC50 de los compuestos con la dosis de 4 grays, donde el efecto más notorio lo logramos observar sobre la línea celular T47. También se observó un efecto importante sobre la línea celular MCF7. De la misma manera, ambos compuestos mostraron capacidad de reducir la formación de colonias. Cabe señalar
que el ensayo clonogénico es el ensayo gold estándar para determinar si un compuesto induce efecto radiosensibilizador. Este efecto radiosensibilizador estuvo asociado a la capacidad de las moléculas de afectar la dinámica del citoesqueleto. El citoesqueleto, al ser de la actina, perdón, los filamentos de actina, al ser una proteína del citoesqueleto, participan en la formación del anillo contráctil durante la mitosis. Afectaciones a nivel de la polimerización de los filamentos de actina interrumpen la mitosis y ocasiona entonces que las células activen su proceso de muerte celular. De manera paralela y con el objetivo de indagar sobre los mecanismos de acción de los compuestos asociados al efecto radiosensibilizador en las diferentes líneas celulares, se evaluó la expresión sobre diferentes proteínas, sobre el receptor de estrógenos alfa, la proteína AKT en su estado fosforilado y no fosforilado, y la ciclina D1, lográndose observar de manera general que los compuestos modulan la expresión de estas proteínas. Basándonos en estos resultados y teniendo también como base que los compuestos inducen un efecto radiosensibilizador y antiproliferativo importante sobre la línea celular MCF7, y con el objetivo de conocer aún más acerca del mecanismo de acción de los compuestos, utilizando una estrategia de docking molecular, analizamos la capacidad de los compuestos de interaccionar con el receptor de estrógenos alfa. En este estudio participa la estudiante Rosalía Marcial Flores, que actualmente está concluyendo su tesis de licenciatura. En este análisis también utilizamos al 4-hidroxitamoxifeno, que es el compuesto que se deriva del tamoxifeno, que es el fármaco de referencia utilizado para el tratamiento del cáncer de mama positivo para el receptor de estrógenos. El tamoxifeno se administra a través de la vía oral o la vía intravenosa. Cuando llega al hígado, sufre metabolización y se genera este derivado que posee 100 veces más capacidad de interaccionar con el receptor de estrógenos. De la misma manera, se utilizó el Taxol como un control de referencia para comparar cómo los compuestos interaccionaban con este blanco terapéutico. El receptor de estrógenos alfa puede ser activado a través de dos vías de señalización. La primera es la vía directa, donde el estradiol interacciona directamente con el receptor de estrógenos alfa. La interacción produce dimerización del receptor. El receptor posteriormente migra al núcleo, donde interacciona con los elementos de respuesta al estrógeno, activando la transcripción de genes involucrados en la proliferación, la metástasis y la supervivencia celular. También a través de la vía genómica indirecta, un receptor que está en la membrana, que es un receptor del tipo del grupo de los receptores de proteína G, interacciona con el estradiol y esto conduce a la activación de segundos mensajeros que finalmente activan la transcripción de genes que propician también la proliferación y la supervivencia del tumor. Con el fin de profundizar en el mecanismo a través del cual los compuestos interaccionan con el receptor, decidimos hacer este análisis. El receptor de estrógenos está formado por 4 dominios principales: el dominio N-terminal, el dominio de unión al DNA, el dominio de unión al ligando, que es este sitio donde el estradiol interacciona con dicho receptor, y un dominio donde hay dos regiones que tienen capacidad de actividad transcripcional. El análisis por docking molecular permitió establecer que ambos compuestos, cucurbitacina 2B y la quinoína A, interaccionan con el dominio de unión al ligando del receptor de estrógenos, lo cual entonces sugiere que ambos compuestos pudieran poseer un mecanismo de acción similar a como lo hace el estradiol, evitando como lo hace el 4-hidroxitamoxifeno, que evita que el estradiol interaccione con el receptor y conduzca a su activación. De manera paralela, en este estudio, evaluamos el efecto antiproliferativo de ambas cucurbitacinas sobre la línea celular MCF7 y utilizamos también como control el fármaco de referencia, que es el 4-hidroxitamoxifeno. Evaluamos a diferentes concentraciones del fármaco en diferentes tiempos. De manera general, observamos que ambos compuestos reducen la proliferación de las líneas celulares a los distintos tiempos
Sin embargo, el 4-hidroxitamoxifeno fue más efectivo para reducir la proliferación celular en comparación con las cucurbitacinas. Sin embargo, cuando comparamos el efecto antiproliferativo del fármaco de referencia con respecto a las cucurbitacinas sobre la línea celular no cancerosa ARP19 y la MSF10A, que son células mamarias no cancerosas, observamos de manera general que el 4-hidroxitamoxifeno reduce la proliferación de las células no cancerosas de una forma más efectiva en relación a las cucurbitacinas. Esto nos puede sugerir que los compuestos pudieran tener una mayor selectividad en relación al 4-hidroxitamoxifeno. Al analizar la expresión de las proteínas, receptor de estrógenos alfa, AKT fosforilado y no fosforilado y la ciclina D1 sobre la línea celular MSF7, vemos que el tratamiento de las células con ambas cucurbitacinas reducen la expresión del receptor de estrógenos alfa y la expresión de AKT en su estado no fosforilado y fosforilado. De la misma manera, la expresión de la ciclina D1 se ve reducida después del tratamiento. Aunque todavía nos falta por descifrar el mecanismo de acción a través del cual los compuestos modulan la proliferación de estas líneas celulares, los hallazgos sugieren que estos compuestos pudieran estar modulando el receptor de estrógenos alfa y actuando a través también de la modulación de la vía indirecta, vía modulación de la proteína AKT. Falta todavía profundizar un poco más en el mecanismo y en los estudios actuales lo estamos realizando. Como conclusiones hasta aquí, demostramos que ambos compuestos poseen efecto radiosensibilizador en las líneas celulares de cáncer de mama, particularmente sobre las líneas celulares luminal A, que son positivas para el receptor de estrógenos. El efecto radiosensibilizador se encuentra asociado a la modulación del receptor de estrógenos alfa, la proteína AKT, en su estado no fosforilado y fosforilado. Los hallazgos sugieren que ambos compuestos son inhibidores competitivos del estradiol y además en un estudio paralelo se logró caracterizar ese efecto radiosensibilizador por espectroscopía Raman. Todos estos resultados los obtuvimos gracias a la colaboración con el grupo de biofísica de la Universidad de Sonora, donde la doctora Araceli Angulo Molina ha sido una colaboradora importante en este proyecto. Ahora bien, otra de los temas que hemos abordado en el grupo de trabajo es el estudio de Bursera micrófila. En el grupo de trabajo, en estudios previos también realizados en colaboración con la doctora María Carla Marco Tulio y su grupo de trabajo, se demostró que la resina de Bursera micrófila está constituida por compuestos de naturaleza diterpenoides y triterpenoides con actividad antiproliferativa. Tomando como referencia esos hallazgos, en una segunda etapa de esta investigación empezamos a analizar las actividades farmacológicas de las partes aéreas de Bursera micrófila y realizamos un estudio donde evaluamos el efecto de la temporalidad sobre la capacidad antiproliferativa, antiinflamatoria y la composición de los compuestos del tipo lignano en Bursera micrófila. Para ello se hizo la recolección de la planta en las diferentes estaciones del año y recolectamos frutos, tallos y hojas. Una vez que se recolectaron frutos, tallos y hojas de las diferentes estaciones, se obtuvieron los extractos etanólicos y se evaluó en primera instancia el efecto antiinflamatorio. De manera general, se pudo observar que todos los extractos redujeron la producción de óxido nítrico en células Roux activadas con lipopolisacárido bacteriano. El mayor efecto se observó en los extractos de fruto de primavera, donde el extracto redujo de manera importante la producción de óxido nítrico. En este modelo, donde se utiliza el lipopolisacárido bacteriano, los macrófagos a través del receptor de tipo TOL4, cuando este reconoce el lipopolisacárido bacteriano, se activa una serie de vías de señalización, donde podemos mencionar a las MAP quinasas. Estamos en las investigaciones actuales tratando de descifrar cuál es el mecanismo de acción del extracto y los compuestos. Todavía no lo hemos determinado, sin embargo, estamos enfocando nuestros esfuerzos para conocer
el mecanismo de acción. Por otra parte, también se evaluó la actividad antiproliferativa sobre diferentes líneas celulares de los distintos extractos sobre células de cáncer de cervix, las células A549 de cáncer pulmonar de células no pequeñas, y utilizamos una línea celular no cancerosa ARP19 como referencia a fines de comparar el efecto. De manera general, logramos observar que todos los extractos poseen una actividad antiproliferativa destacada, donde los valores de IC50 de manera general se encontraron por debajo de los 10 microgramos por mililitro. El mayor efecto antiproliferativo se observó para el extracto de frutos de primavera, donde logramos observar que para las 3 líneas celulares el IC50 estuvo por debajo de 5 microgramos por mililitro, mientras que en la línea celular no cancerosa ARP19 la IC50 fue de 75 microgramos por mililitro. Estos resultados también son un indicio de la posible selectividad que poseen estos extractos. Cuando analizamos los cambios morfológicos inducidos por los extractos sobre las líneas celulares, logramos observar que los extractos inducen la aparición de células de contracción y redondeo celular, la formación de blebs de membrana y la formación de cuerpos apoptóticos, lo cual sugiere que los extractos inhiben la proliferación de estas células a través de la activación de la muerte celular por apoptosis. También es un objetivo que tenemos pendiente, demostrar cuál es el efecto asociado a la inhibición de la proliferación en las líneas celulares de cáncer, y actualmente en el grupo de trabajo estamos trabajando en ello. De la misma manera, a través de espectrometría de masas, y este trabajo lo hicimos en colaboración con la Universidad Estatal Paulista de Brasil, con el doctor Wagner Villegas y el doctor Max Vidal Gutiérrez, se logró establecer un perfil de compuestos de tipo lignano en los extractos. En términos generales, se lograron identificar 11 compuestos del tipo lignanos, de los cuales 5 fueron descritos por primera vez para Bursera micrófila, y observamos que el perfil de compuestos del tipo lignanos es distinto también para los diferentes extractos, ¿no? En la actualidad estamos también trabajando con el aislamiento de estos compuestos, y la intención es probar la actividad biológica de los compuestos aislados sobre los modelos de cáncer y los modelos de inflamación. Otra de las cosas que hemos hecho con Bursera micrófila es estudiar el efecto antioxidante y la determinación de compuestos fenólicos de la planta, lográndose demostrar que Bursera micrófila posee un efecto antioxidante importante. Y en otra parte también del estudio hemos comparado la actividad antiproliferativa, antiinflamatoria y el perfil de compuestos fenólicos de Bursera micrófila de un ecotipo distinto, ¿no? Recolectada en otras condiciones climatológicas en una región también del noroeste de México, y hemos logrado observar que las condiciones ambientales también afectan la actividad biológica y la composición de compuestos lignanos y compuestos fenólicos de Bursera micrófila. Hasta aquí podemos concluir que la estacionalidad modula las actividades biológicas y la composición química de la planta. Es necesario realizar más estudios para correlacionar y comprender la relación que hay entre la concentración de metabolitos y la actividad biológica, y también hemos demostrado que la actividad biológica y el perfil de compuestos fenólicos se ve impactado por el ecosistema en el cual la planta se desarrolla, ¿no? Lo cual es importante tomarlo como referencia para el establecimiento de procesos a gran escala en etapas posteriores. Y bien, una de las cosas que más recientemente hemos estado trabajando en el laboratorio con el doctor Víctor Alonso Reina Urrutia y con el grupo de estudiantes de licenciatura del Campus Caborca y de maestría, de la maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora, es siguiendo con el estudio en Bursera micrófila, buscamos aislar los compuestos activos de la planta para probar su actividad biológica. De manera paralela, generar formulaciones estandarizadas donde tomemos como marcadores químicos a los compuestos activos. Y en la última etapa también de esta investigación, con la incorporación del doctor Reina,
hemos estado utilizando biomateriales poliméricos, particularmente el quitosano, para preparar formulaciones y evaluar su actividad biológica. Utilizando la estrategia que les muestro a continuación, el quitosano, utilizando hidróxido de amonio como entrecruzante y en presencia del extracto etanólico de Bursera micrófila, se logra obtener un material 3D poroso que después de la liofilización es macerado para la obtención de micropartículas. Estas micropartículas fueron caracterizadas fisicoquímicamente y se ha probado su actividad biológica, su efecto sobre óxido nítrico y la capacidad cicatrizante. Lo que hemos obtenido hasta ahora es que estas micropartículas son micropartículas 3D heterogéneas que presentan acumulación del extracto en las áreas externas de estos materiales. Además, el análisis de el tamaño de las partículas demuestra que para las partículas que están cargadas con 0.5% del extracto, el tamaño oscila entre 135 y 180 micrómetros, a diferencia de las que están cargadas con 1% del extracto, que también el tamaño oscila entre 135 y 180 micrómetros. Sin embargo, la frecuencia de las partículas de 180 micrómetros es superior. La evaluación de la actividad biológica de estos aerogeles macroscópicos y las micropartículas nos han permitido demostrar que los aerogeles macroscópicos presentan citotoxicidad sobre la línea celular Rho a la mayor concentración probada, que fue 100 microgramos por mililitro. Este mismo comportamiento lo observamos para los microaerogeles, donde el mayor efecto citotóxico se observó a la concentración de 100 microgramos por mililitro. En este experimento tomamos como referencia la viabilidad del 90%. Cuando la viabilidad se encuentra por debajo del 90%, consideramos que esa concentración es citotóxica para las células. Además, en paralelo, evaluamos el efecto sobre la producción de óxido nítrico de los aerogeles macroscópicos y las micropartículas sobre la línea celular Rho activadas con LPS. En esta instancia hemos evaluado el efecto sobre este mediador proinflamatorio. Observamos que los aerogeles macroscópicos inducen la reducción en la producción del óxido nítrico cuando lo comparamos con el control de activación, que son las células en presencia del LPS. Logramos observar una reducción de la producción de óxido nítrico. Los microaerogeles muestran un mayor efecto sobre la producción de óxido nítrico en comparación con los geles macroscópicos. Y por último, uno de los hallazgos más recientemente que hemos demostrado en el laboratorio es esto en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se evaluó el efecto cicatrizante de estos microaerogeles utilizando estos ratones de la cepa VALP-C, donde se le hace una herida en el dorso utilizando un sacabocados. Lo que logramos observar es que ambos microaerogeles poseen efecto cicatrizante en este modelo y este efecto es comparativo al fármaco de referencia, el Quitocel Q. Bueno, hasta aquí, en resumen, podemos concluir que se lograron sintetizar biomateriales encapsulantes a partir del extracto de Bursera micrófila. Estos materiales presentaron capacidad de inhibir la producción de óxido nítrico y promover la cicatrización de heridas. Se necesitan más estudios para evaluar el efecto antiinflamatorio y cicatrizante en modelos in vivo, así como el mejoramiento de las formulaciones para seguir perfilando a estos sistemas encapsulantes a base de quitosano como candidatos para la elaboración de algún agente farmacéutico que pueda ser utilizado en el control de la inflamación y la cicatrización de heridas. Cabe señalar que fuimos afortunados en que nuestro proyecto se aprobara en la convocatoria de Ciencia Básica y Frontera, la convocatoria lanzada en el semestre anterior al finalizar el año. Por lo tanto, estos esfuerzos para desarrollar fórmulas estandarizadas a base de los extractos de Bursera micrófila y de los compuestos de la planta los estaremos trabajando en los próximos años.
Bueno, no me resta más que agradecer a todos los colaboradores, que gracias a ellos estos proyectos han podido salir adelante, a los profesores de las diferentes universidades, a los estudiantes que realizan un gran esfuerzo en los laboratorios para contribuir a los avances en estos proyectos, y agradecer también al Cuerpo Académico de Química y Microbiología Aplicada a Salud de la Universidad de Sonora Campus Caborca, y aprovecho el espacio para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales de laboratorio en Instagram, el Laboratorio de Química Médica y Farmacéutica, que es una página que hemos creado recientemente y donde estamos compartiendo el trabajo que se realiza en el laboratorio. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, con gusto estoy para atenderlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Heriberto, por su relevante e interesante presentación. Y pues vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Fernanda Zavala, que menciona que al hacer uso de la inteligencia artificial, ¿qué porcentaje de confiabilidad nos arroja el sistema para obtener buenos resultados? Muchas gracias, Fernanda, por la pregunta. Es una pregunta muy interesante que también se debate en los diferentes foros científicos. La inteligencia artificial y las herramientas bioinformáticas al final son herramientas de apoyo que nos permiten guiar los estudios, guiar los experimentos. Cabe señalar que para el desarrollo de algún nuevo agente farmacológico o alguna formulación que la inteligencia artificial también permite a través del modelaje seleccionar, por ejemplo, los porcentajes que van a constituir el excipiente de una fórmula, finalmente son herramientas de apoyo, que si la inteligencia artificial nos brinda una predicción, esto tiene que ser validado utilizando modelos experimentales en el laboratorio, ya sea modelos celulares o modelos in vivo en animales, ¿no? Claro está que son herramientas muy útiles, sin embargo, hay que hacer la validación de lo que la predicción por la inteligencia artificial nos da. Ok, muchas gracias, doctor. De igual forma, tenemos una pregunta de Alan Alfonso López, que primero que nada, pues dice que excelente ponencia. Y entrando al tema del subtipo molecular de cáncer de mama, les surgió la pregunta. ¿Puede servirnos la infiltración tumoral de linfocitos como un predictor de respuesta patológica completa a la terapia neoadyuvante en cáncer de mama HER2? Muchas gracias, Alan Alfonso, por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. A nivel histológico, cuando se analizan los tumores, además de la búsqueda de estos biomarcadores a nivel de receptores que nos permiten determinar el perfil y establecer los subtipos moleculares del cáncer, otro de los puntos importantes que analizan los patólogos o cuando se están realizando experimentos en el laboratorio en animales es analizar si los tumores presentan infiltración linfocitaria. La infiltración linfocitaria nos da información acerca de la respuesta del sistema inmunológico hacia el tumor, que en ciertos casos, cuando encontramos linfocitos en el tumor, eso se asocia con una buena respuesta del sistema inmunitario hacia el tumor. Entonces, puede ser una observación que nos da, que da una predicción positiva para el paciente, ¿no? Debido a que el sistema inmunitario va a estar montando una respuesta frente a las células tumorales. Los especialistas también lo que se puede realizar es analizar biomarcadores de superficie de los linfocitos para caracterizarlos y tener un mejor panorama de cuál es la función a nivel inmunitaria de estos linfocitos, ¿no? Si van a propiciar la eliminación del tumor o propiamente van a propiciar la activación de la respuesta inflamatoria y con esto conducir a que el cáncer presente una mayor agresividad. Pero sí es un punto importante a analizar. Y la siguiente pregunta en relación a la inteligencia artificial para cuantificar la infiltración. Hasta el momento no conozco alguna herramienta que logre predecir esto durante la terapia neoadyuvante, pero el análisis histológico, ese sí es
es muy importante, ¿no? Cuando se obtienen las biopsias de los pacientes, considerar todos estos aspectos. Además de los biomarcadores, hay otros biomarcadores, otros marcadores que también se pueden analizar, como marcadores de proliferación, el Ki-67, la expresión de citoqueratinas, entre otros, ¿no? Muchas gracias, doctor. Jorge Mercado nos pregunta que si se conocen efectos histamínicos o de rechazo producidos por la cucurbitacina. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Hasta el momento no lo sabemos. Uno de los temas también por investigar con respecto a las cucurbitacinas son sus efectos tóxicos, que si bien tenemos algunos resultados preliminares con el extracto y con los compuestos, algo que resta por hacer en el grupo de trabajo es evaluar los efectos tóxicos de los compuestos. Entonces, hasta el momento no lo sabemos, ¿no? Gracias, doctor. Emilio Parra nos cuestiona qué empresas en México apoyan con un correcto procesamiento de fármacos expirados o que ya no se utilizarán. Muchas gracias, Emilio. Es una excelente pregunta. Bueno, normalmente la disposición de los fármacos expirados, de hecho hay muy poca información en México con respecto a cómo debemos proceder simplemente en casa, ¿no? Una caja de pastillas donde ya su fecha de consumo ha expirado, ¿cuál es la forma correcta de eliminarlos? Los ponemos en el depósito de la basura, los eliminamos a través de la alcantarilla. Lo más conducente en este caso es acudir a instituciones o empresas que tengan la capacidad de poder gestionar los residuos. Una de las empresas que tiene pues esas competencias aquí en México es PISA, ¿no? Y que en la Universidad de Sonora tenemos también un enlace con PISA Unison, que es la que se encarga de gestionar los residuos que se generan en las prácticas de laboratorio, en el trabajo cotidiano, también en investigación, ¿no? Entonces, esa es una opción, acudir a esta empresa, ¿no? Que sí faltaría, si en dado caso hay empresas, hacer más difusión para que la población en general lo conozca, ¿no? Muchas gracias, doctor. De igual forma, Marian García pues nos comenta que es muy interesante pues el tema y hace la pregunta que cuando mencionan lo de cucurbiticinas, influyen directamente en los compuestos combinados con la radiación, ya sea para tener una mayor selectividad. Muchas gracias, Marian, por la pregunta. Lo que hemos observado hasta ahora es que la combinación de los compuestos con la radiación, seguimos observando una selectividad aparente. Y me refiero a selectividad aparente porque hay que realizar más ensayos para lograr afirmar con contundencia que esta combinación es selectiva, ¿no? Pero al menos cuando comparamos la actividad antiproliferativa de la combinación de los compuestos con la radiación, el efecto que se observa sobre las células tumorales y las células no cancerosas, vemos que hay una diferencia en el efecto observado, ¿no? Tanto en la actividad antiproliferativa como en el ensayo clonogénico, donde medimos la capacidad de formar colonias, de cómo las células forman colonias después del tratamiento. A ese nivel son las observaciones que tenemos hasta ahora. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para una última pregunta. Josefina León nos comenta ¿qué metodología se puede utilizar para identificar o asegurar que las células de cáncer mueren por la vía apoptótica? Muchas gracias, Josefina, por la pregunta. Para determinar si las células mueren por apoptosis, debemos de contemplar dos aspectos importantes. Por una parte, la evidencia morfológica y por otra parte, la evidencia bioquímica. Si bien la observación de las células al microscopio sugieren o nos dan una idea sobre los mecanismos implicados, esto debe de ser demostrado a través de métodos bioquímicos. A través de la medición, por ejemplo, de la fosfatidilcerina, que es un fosfolípido que en las células que no están en apoptosis se encuentra distribuido principalmente en la membrana interna de las células. Cuando una célula entra en un proceso de apoptosis, la fosfatidilcerina se trasloca desde la membrana interna hacia la membrana externa.
Eso se puede detectar en el laboratorio y hacer un análisis por citometría de flujo o por microscopía de fluorescencia. Otro de los análisis que también se realiza para demostrar si las células están muriendo por apoptosis es determinar la actividad de las caspasas, que existen dos vías principales, una tercera descrita. Podemos medir si las caspasas se están expresando y si hay, por ejemplo, activación de la caspasa 3, que es una caspasa efectora, la caspasa 8 o la caspasa 9. Podemos decir si la apoptosis se está activando y tener una idea de cuál es la vía que está implicada, ¿no? Y hay otras pruebas complementarias, como medir, por ejemplo, el potencial de membrana mitocondrial para saber si se está afectando la mitocondria, ¿no? A ese nivel, por efecto de la apoptosis. Muchas gracias, doctor Heriberto. Bueno, las preguntas que no dieron tiempo de responderse las contestará el doctor Torres Moreno por el chat. Le cedo la palabra al doctor Madera. Muchas gracias, doctor Reina. Pues hemos escuchado una muy interesante plática del doctor Heriberto. Por supuesto, nos ha puesto un panorama de lo que viene siendo los biomateriales desde otro punto de vista en el caso de aplicación para enfermedad tan grave como es el cáncer. Doctor Heriberto, le agradecemos mucho esta ponencia que nos ha brindado en este simposio y me voy a permitir leer el reconocimiento que le hacemos al doctor Heriberto Torres Moreno por su valiosa impartición de la conferencia magistral Desafíos en el desarrollo de nuevos agentes farmacológicos, presentada en el marco de este tercer simposio de biomateriales poliméricos. Firma la doctora Graciela Caire Jubera, directora general del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Muchas gracias, doctor Heriberto. Pues bien, con esto vamos a concluir las presentaciones del día de hoy. Les agradecemos mucho la participación a todos los ponentes y, por supuesto, esperamos que hayan sido de su agrado y, pues, no antes de concluir, pues invitarlos a que nos acompañen el día de mañana a las exposiciones que van a tener a partir de las 9 de la mañana, hora de Hermosillo, 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y el doctor Víctor Alonso, pues tiene unos mensajes para ustedes. Doctor. Muchas gracias, doctor. Solo para recordar que la sesión estará disponible en el Facebook Live, en la dirección de CIAT CONACYT, para quienes desean verla de nuevo o si se perdieron de algún detalle. También como recordatorio para todos los participantes que les surgieran alguna duda, algún comentario, pues los pueden hacer llegar a través del correo simposbiomat@gmail.com. Pues con esto pues damos por concluido la sesión de la jornada del día de hoy y los invitamos a continuar el día de mañana, en donde tendremos la presentación primero sistemas de liberación controlada de fármacos, a cargo de la doctora Perla Elvia García Casillas, del Centro de Investigación en Química Aplicada, y una segunda ponencia titulada Materiales poliuretanos de lo cotidiano a las aplicaciones cardiovasculares, impartida por el doctor Juan Valerio Cabuch Rodríguez, de la Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Muchas gracias.